Eh, bien. Hoy vamos a hablar de la resolución técnica 21, o sea, la unidad 3, que es la que habíamos comenzado a ver la semana pasada, cuando dijimos o empezamos a ver cómo se trataban las inversiones permanentes o las participaciones en otros entes en las que se ejerza el control conjunto o la influencia significativa. Habíamos visto que cuando este tipo de inversiones se realicen con ese ánimo, ¿no? Y además se trata de inversiones de largo plazo, o sea, no corrientes, las normas preveían que su tratamiento contable se haga a través de lo que se conoce como el método del valor patrimonial proporcional, que está previsto en una norma, en la resolución técnica número 21. Y hoy, la semana pasada, nosotros habíamos leído parte de la RT21, habíamos visto el texto crudo, por decirlo de alguna manera, de la norma, y hoy vamos a ver un análisis de esa norma con algunos casos prácticos que nos van a graficar cómo se aplica, digamos, en la práctica lo que sería la parte del tratamiento contable, o sea, la registración y la evaluación o la medición de estas inversiones, ya sea en el estado de situación patrimonial o en el estado de resultados. Entonces, por eso es que les decía que hoy vamos a ver este análisis del contador Carson, que es muy didáctico para entender cómo se aplica la RT21. Habíamos visto, voy a bajar acá, están viendo esto que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Bien, esto después yo se los voy a compartir, es un PDF, no es muy largo, digamos, y está con otra terminología quizás un poco más amigable que la letra fría de la RT21, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa sobre todo de esto la parte práctica, ¿no es cierto? No sé si esto ustedes lo llegaron a ver con Paulina en la práctica o no. Sí, profe, algo Sí, dimos, sí. profe. Ajá, Nos repitió algunas cosas Bastante, que diría. dimos la clase con usted. ajá, pero este material de Carson no lo llegaron a ver todavía, ¿no? No, No, analizamos la RT propia, pero no un comentado Bueno, así. o sea que viene al pelo entonces, porque con esto entonces vamos a tener otra mirada, digamos, de la RT21. Entonces, vamos a leer rápido porque son 10 páginas y vamos a tratar de que alcance la clase de hoy para ver todo, ¿no? En donde básicamente lo que vamos a ver son los 3 pasos o los 3 momentos en el tratamiento de una inversión, que es la compra, la tenencia y la baja o venta, digamos, ¿no? A lo largo de todo el proceso, cómo se trata contablemente a este tipo de inversiones. Bueno, dice entonces que el método del BPP, o método también conocido como de la participación, fíjense, dice que es un método de medición y contabilización. Son dos cosas distintas. Medición, porque dice cómo vamos a medir activos, inversiones, y resultados, que son los resultados relacionados con esta inversión. Y además, la contabilización, es decir, la técnica de registración contable, ya sea de lo que antes les decía, la compra, la tenencia y la venta. De las participaciones permanentes en sociedades en las que se ejerce control conjunto o influencia significativa. Todo esto que yo ya leí la semana pasada en cuanto a los conceptos duros y fríos de control, eso lo vamos a pasar porque sería muy repetitivo, ¿no? La medición de la inversión según el método del cual estamos hablando, BPP, para simplificar, se va a representar, o va a representar, mejor dicho, la porción del patrimonio neto de la empresa emisora que le corresponde a la empresa tenedora. O sea, ¿qué es lo que en términos sencillos significa o implica? Que uno tendría que evaluar la inversión haciendo una multiplicación que es el patrimonio neto de la empresa en la que yo invierto por el porcentaje de participación en el capital
que yo tengo, ¿sí? Es decir, si la empresa en la que yo invierto tiene 100 acciones ordinarias y yo compro 60 acciones ordinarias, claramente tengo el 60% del capital ordinario, así de sencillo. Después podemos hablar de los votos, pero en cuanto a la porción del capital en la que yo invierto, es el 60%. Entonces, ¿cómo se va a aplicar el método? Muy fácil. 60% del patrimonio neto. Y de esa manera voy a tener el valor de mi inversión. Es decir, se vincula el valor de una inversión con el valor contable de otra empresa. Y después, como consecuencia de todo eso, se relaciona y se establecen muchos vínculos, ya sea con los resultados de la empresa participada, y se hacen, obviamente, correcciones. Eso básicamente es el método del BPP. Cuando se realiza una inversión de este tipo, es muy probable que el costo de la inversión incluya. Y ahora empieza a hablar de cómo se desglosa el costo global de la inversión cuando se hace la compra. Y acá lo desglosa en 3 partes. Fíjense que habla de 3 puntos. El primer punto significa el BPP que corresponde, o que responde al porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de la empresa participada. Eso se conoce como BPP básico o BPP contable. Después, la segunda parte va a ser las diferencias entre los valores corrientes de los activos y pasivos de la empresa participada y los importes que figuran en la empresa en la contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno compra acciones de una empresa, y en definitiva está comprando una porción de la empresa, más allá de lo que establezca el balance, y sin querer con ello minimizar el balance, es probable que en el balance de la empresa participada algunos rubros estén tasados o medidos a valores históricos, que claramente no reflejan el valor de mercado. Entonces, las diferencias entre los valores de mercado de esos rubros y el valor contable, por el porcentaje de la participación, va a representar también una justificación de una eventual diferencia entre el costo pagado y el valor de la inversión. Y se va a conocer con otro nombre que se llama acciones BPP mayor valor. Ese mayor valor siempre va a estar relacionado justamente con esa diferencia de valores de mercado y valores contables de los bienes en la contabilidad de la empresa participada que le dieron origen. De manera que cuando esos bienes se amorticen, si son bienes de uso, habrá que corregir, y si son bienes de cambio, habrá que, si se venden, darlos de baja. Y la tercera parte que justificaría la diferencia entre el valor pagado y el valor contable de la inversión, vendría a ser lo que se conoce como valor llave de negocio o plusvalía, que no va a estar obviamente contabilizado por la empresa emisora, pero que sí lo puede contabilizar la empresa inversora en la medida en que por ese plusvalor pague, ¿no? Bien. ¿Cuándo debo aplicar el método? Bueno, eso es lo que ya habíamos visto. El método debe aplicarse desde el momento en que se ejerzan las condiciones, control conjunto o influencia significativa en una empresa, y siempre que se trate de una inversión no corriente. Es decir, que no haya sido adquirida o se posea con vistas a su venta y disposición dentro del plazo de un año, o en cuyo caso, si bien se va a vender dentro de un año, habrá que dejar de evaluar al BPP y evaluar al método que ya conocemos, que se llama costos más dividendos, ¿no? Y además, que la empresa inversora debe, digamos, continuar el método desde la fecha, descontinuar, dejar de aplicar el BPP, cuando como consecuencia de una venta de la participación pierda el control conjunto o la influencia significativa. En ese momento debe dejar de aplicar el BPP y pasar a aplicar costo más dividendo. En ese caso, cualquier diferencia entre el valor patrimonial proporcional que va a estar reflejado en una o más cuentas y el valor residual de la participación que le quede a valores de mercado, vamos a ver cómo se va a imputar, o a qué cuentas va a haber que imputar. Bien, acá habla de lo que era el control,
en caso del control directo, indirecto, ya lo vimos la semana pasada, control conjunto o control compartido, y también influencia significativa. Todo esto es lo que, por un lado, ya hablamos, y cualquier cosa se los dejo para la lectura, y si no hay, o si hay dudas, me preguntan, ¿no? A mí lo que me interesa ahora es hablar directamente de la aplicación del método. Bien, ¿cómo se debe aplicar el método? El método del BPP se va a aplicar cuando la empresa inversora, a partir de una compra de acciones, ejerce el control conjunto o influencia significativa de la empresa emisora. Esto se conoce como caso general. ¿Qué es el caso general? Cuando en una sola operación de compra de acciones se obtiene el control o el control conjunto o la influencia significativa. Y en ese caso, el problema va a radicar en imputar eso que yo estoy pagando en esa única operación, como costo global, a todas las cuentas de la inversión, ya sea BPP básico, o mayor valor, o valor llave. Después tenemos lo que se conoce como el caso particular, que es cuando se realizan compras en las que no se obtiene el control, pero que después de un tiempo hay una compra que configura el método. Entonces, eso se conoce como caso particular, y lo que significa, o lo que representa, digamos, que cuando se tenga que aplicar el método, debo aplicar el método para todas las participaciones o las adquisiciones. La actual, que es la que configura el método, más todas las compras no significativas anteriores que habían sido evaluadas y que deberían estar en la contabilidad a valores de mercado. Bien. Resumiendo, si la adquisición de acciones es una inversión corriente, es decir, la pienso vender, se va a evaluar a su valor de mercado, o sea, al valor de cotización. Si es una inversión no corriente, pero no tengo control conjunto o influencia significativa, se va a evaluar al costo. ¿Sí? Aclaro que acá al costo, porque estas acciones dice, no lo aclara la RT21, pero sí está aclarado acá, porque si las acciones, fíjense acá donde está en rojo al costo, si las acciones no cotizan en bolsa, el valor del mercado no va a existir, entonces va a ser al costo de transacción entre partes, ¿no? Y si es, por último, si es una inversión no corriente y se ejerce el control o control conjunto o influencia significativa, ahí sí vamos a aplicar el método del valor patrimonial proporcional. ¿En qué momento? Fecha de adquisición. La fecha, dice la RT21, expresa la fecha a partir de la cual la empresa inversora asume los derechos y obligaciones jurídicos y patrimoniales que emanan de las acciones adquiridas y en consecuencia tiene el control de las mismas. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para poder aplicar el método? Yo les había dicho la semana pasada que había requisitos relacionados con las normas contables y requisitos relacionados con las fechas de ejercicios económicos. ¿Por qué? Porque el insumo principal para poder aplicar el BPP son los estados contables de la empresa participada. Y esos estados contables se habrán elaborado según algunas normas contables y en algún ejercicio económico. Es decir, van a estar disponibles en cierta fecha. ¿En qué momento son necesarios para poder aplicar el método? A fecha de cierre de la empresa inversora. Entonces, en primer lugar, en cuanto a las normas contables, tenemos en cuenta las normas contables que aplica la empresa inversora. Y ahí comparamos con las empresas participadas. ¿Por qué digo esto? Porque si la empresa participada o controlada es una empresa que radica en Argentina, no va a haber mayores problemas. El problema va a radicar si la empresa participada o controlada se encuentra o tiene domicilio en otro país y en donde en ese otro país elabore estados contables bajo normas locales. Y esos estados contables, al haber sido elaborados con normas contables que difieren de las que aplica inversora, van a requerir ciertas modificaciones o correcciones. ¿Qué dice en consecuencia la RT21? Dice, para cuando hay control, que es más estricto, y cuando hay
influencia significativa, un poco más flexible. Fíjense, dice, cuando estemos hablando de una empresa que ejerce control o control conjunto, las normas que utilice la empresa emisora deben ser las mismas normas que utiliza inversora. No puede haber diferencias, ¿sí? Las mismas, dice. De manera que si la empresa emisora utilizó otras normas contables, aún siendo las normas vigentes, deben elaborar un balance especial bajo normas contables de la empresa inversora. Ahora bien, si la inversión otorga influencia significativa, es decir, la participación de inversora sobre emisora implica la influencia significativa, en ese caso el requisito es más flexible y habla de normas contables vigentes. Como decimos, si estamos en Argentina y las empresas aplican normas contables vigentes, esos estados contables van a servir. No hay que hacer de nuevo balances bajo normas de la empresa inversora. Quiere decir que si las empresas utilizan normas vigentes pero distintas, alternativas, no hace falta elaborar estados contables de nuevo. Y en cuanto a la fecha de cierre de ejercicio económico, también. Pensemos, yo les decía que estamos a fecha de cierre de la empresa inversora, momento en el que hacen falta los estados contables de emisora. Entonces, en esa fecha, tiene que cerrar la empresa emisora. Si cierra en esa fecha, no hay ningún problema porque las fechas van a coincidir y vamos a disponer de la información exacta, ¿no? Van a coincidir la fecha de cierre. El problema es cuando tienen fechas de cierre distintas, es decir, cuando ubicándonos en la fecha de cierre de la empresa inversora, la fecha de cierre de emisora es anterior. ¿Hasta cuánto tiempo sirven los estados contables? Hasta 3 meses. Es decir, puedo aplicar el método sobre estados contables especiales de la empresa emisora a la fecha de cierre de la inversora. Salvo que los estados contables de la empresa emisora se hayan cerrado hasta 3 meses antes del cierre de inversora. En este caso, voy a utilizar esos estados contables y no voy a requerir estados contables especiales nuevos, ¿no? Pero sí voy a tener que considerar los ajustes entre ambas fechas, que después vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Bien. Las transacciones o eventos significativos que impliquen cambios para la empresa inversora, esos son los ajustes que se van a realizar entre ambas fechas. Las transacciones entre la empresa inversora y emisora que hubieran modificado el patrimonio de emisora, es decir, operaciones entre ambas, y que se hayan producido entre la fecha de cierre de emisora y inversora. Y cuando corresponda también vamos a tener que considerar el desfasaje inflacionario, es decir, vamos a tener que ajustar por inflación los estados contables desde la fecha de cierre de emisora hasta el cierre de la empresa inversora. Bien. Consideraciones a tener en cuenta para poder aplicar el método. Y esto también lo habíamos leído. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar el porcentaje, yo les decía recién, de acciones ordinarias que tenemos sobre el capital de la empresa emisora, es decir, el porcentaje de acciones ordinarias que tenemos del capital por el patrimonio neto de la empresa emisora. Ahora, si existiesen acciones propias de emisora en cartera, habrá que calcular solamente sobre las acciones que están en circulación. Es decir, vamos a considerar un porcentaje distinto al que tenemos del capital ordinario. Cuando el patrimonio neto de la empresa emisora esté compuesto en otra moneda, o sea, se hayan emitido, o surja estados contables en monedas extranjeras, habrá que convertir obviamente a moneda local o a pesos. Cuando el patrimonio neto de la empresa emisora estuviese integrado por aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones, deberá tenerse en cuenta los efectos que las condiciones establecidas para su conversión en acciones podrían tener en el cálculo del BPP. Es decir, que si cuando compro acciones y obtengo el control, existen acciones pendientes
de suscripción, porque hay anticipos irrevocables que se van a traducir en acciones que se van a emitir, hay que tener en cuenta ese, digamos, incremento de acciones y cómo va a quedar la composición del capital una vez que se produzca ese aumento. ¿Sí? Bien. En el estado de resultados, acá ya está explicando cómo es parte del tratamiento contable, ¿no? Así como yo voy a poner en el activo la proporción del patrimonio, como una cuenta de inversiones, en el estado de resultados dice, la empresa inversora va a incluir la proporción que le corresponda sobre el resultado de la empresa emisora. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como resultados de inversiones permanentes. Es decir, si la empresa inversora al final del ejercicio obtuvo una utilidad, perdón, dije inversora y es emisora. Si la empresa emisora determina en su estado contable al cierre del ejercicio que tuvo una utilidad, la empresa inversora en su resultado va a incluir un porcentaje de participación en esos resultados, pero neto de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros y que se encuentren obtenidos en saldos finales de activos. Bien. Los dividendos, ¿saben lo que son los dividendos, chicos? A ver si me están escuchando. Aquellas acciones que se destinan para pagar en efectivo para volver a vender o reinvertir en mismas acciones. Una parte del Acciones no resultado son. del periodo. Claro, Distribuciones de resultados, claro. Te agarramos en el estacionamiento, en un piquete, ¿dónde está? ¿En el puente de Garupá? No, estoy haciendo de chofer, entonces... No, estoy con mi mujer en el médico, entonces estoy de chofer. Ah, buenísimo. Bueno, disculpame. Los dividendos son, digamos, las distribuciones de utilidades que se realizan en las asambleas, digamos, ¿no? Entonces, cuando la asamblea se reúne una vez que cierra el ejercicio y decide distribuir las utilidades que se han contabilizado y que están devengadas, líquidas y realizadas, la figura es a través de dividendos. En general, los dividendos se establecen como un porcentaje de un valor que todos los accionistas conocen, que es el valor nominal de las acciones. Entonces, cuando generalmente, si pongamos como ejemplo, ¿no?, que una acción tenga un valor nominal de 100 pesos, si se dice valor nominal, saben ustedes que es el valor de capital legal que representa cada acción. No es el valor real de la acción, sino es el valor proporcional en el capital legal. Entonces, si una acción tiene un valor nominal de 100 pesos, que es el valor escrito, y se define o se establece en la asamblea que se van a distribuir dividendos del 20%, quiere decir que por cada acción se van a distribuir ¿cuántos pesos? 20 pesos. Quiere decir que cada accionista se va a acordar, va a saber, es una forma, ¿no? Pero es lo más habitual que cada accionista sepa que por cada acción que tiene, bueno, va a cobrar 20 pesos y van a estar a disposición en determinado momento. Esos dividendos generalmente, obviamente, son en efectivo, pero existen a veces sociedades anónimas que tienen socios que quieren por ahí dividendos en especie o de otra forma que hacen que, digamos, reciban las ganancias en vez de dinero en bienes. O bien pueden también distribuirse dividendos en acciones. ¿Qué son los dividendos en acciones? Los dividendos en acciones vendrían a ser capitalizaciones de ganancias. Si nosotros miramos el patrimonio neto, dentro del patrimonio, cuando se distribuyen dividendos en acciones, lo que ocurriría es, y tengo en cuenta que patrimonio neto vamos a ver en la unidad 5, pero ustedes algo de patrimonio neto saben. Entonces, cuando se distribuyen dividendos en acciones, internamente en el patrimonio lo que ocurre es, se distribuyen utilidades, de manera que baja la columna de resultados no asignados, y aumenta la columna
de capital. En definitiva, se está produciendo una capitalización de utilidades. Y esas acciones se dice que están liberadas, o acciones libres. ¿Por qué? Porque esas acciones que uno recibe no deben integrarse, es decir, que no tengo que aportar después por esas acciones porque ya han sido automáticamente integradas. ¿De qué manera? Con las utilidades que resigné cobrar. ¿Sí? Entonces, cuando los dividendos en efectivo o en especie sean distribuidos, esto lo que hace es disminuir el patrimonio neto. Entonces, si disminuye el patrimonio neto de la empresa emisora, también va a disminuir el valor de la inversión. Para la empresa inversora, implica una disminución de su inversión y un aumento de dinero, ¿sí? En cambio, si hablamos de dividendos en acciones, para la empresa inversora no representa ningún cambio. ¿Por qué? Porque si bien va a recibir acciones, esas acciones van a incrementar, digamos, la cantidad de acciones y va a hacer que el valor patrimonial proporcional de cada acción disminuya. En la misma suma que cantidad de acciones recibo. Es decir, el valor global de mi inversión no se va a modificar. Es más, si considero el patrimonio neto de la empresa emisora, no va a variar el patrimonio neto, es un cambio cualitativo del patrimonio neto, porque como yo les decía, los dividendos en acciones significan un traslado de resultados a la columna de capital, pero el total del patrimonio neto no cambia. Entonces, si el total del patrimonio neto no cambia, quiere decir que el valor de la inversión tampoco. ¿Ok? Y por último habla de cómo debe contabilizar inversora las participaciones en pérdidas. Saben ustedes que si la empresa emisora sufre pérdidas, la empresa inversora va a contabilizar la participación en su proporción accionaria, ¿no? Hasta el momento en que la inversión quede valuada en cero. Es decir, si al aplicar el método la participación de la empresa inversora en las pérdidas de la emisora supera el valor contable de la inversión, la inversora registrará su participación en dichas pérdidas hasta que la inversión quede en cero. No va a dejar la inversión con un saldo negativo. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar entonces, o vamos, mejor dicho, hasta ahora veníamos viendo toda la parte teórica, pero vamos a ver ahora, en definitiva, cómo se realiza en la parte práctica, digamos, ¿no? Lo que van a ver con Paulina en la práctica. Entonces, cuando se hace una inversión, lo primero que tengo que hacer son determinar esos tres valores, ¿no? El BPP básico, la diferencia entre los valores contables y los valores de los activos y pasivos de la emisora evaluadas de estados contables, y el valor llave. Son los tres componentes que van a integrar el valor de la inversión. Y esos tres componentes que acá están en amarillo, los ven, el BPP básico, el BPP mayor valor y el valor llave, sumados van a formar el valor de la inversión. Estos tres valores sumados van a ser igual al costo. Es decir, que el costo, a ver si yo puedo... Había acá una nueva función, pizarra. ¿No hay una pizarra acá? La otra vez tenía una pizarra, a esta hora parece que no. Bueno, no importa. Sigamos. No, lo que quería hacer era poner una fórmula que diga, a ver acá si puedo hacer, costo es igual a BPP básico más BPP mayor valor más BPP valor llave. Quiere decir que el costo global, se lo denomina, va a ser igual a la suma de estos tres.
con lo que estoy queriendo decir es que, o lo que estoy queriendo decir es que voy a tener que determinar primero el costo, acá está en amarillo, ¿sí? A ver cómo vuelvo a esto, cierro acá. Bien. ¿Ven? Entonces vamos a determinar el costo. Determinar el costo es una tarea bastante laboriosa, porque estamos pensando que estamos comprando acciones que representan un porcentaje importante, y en donde toda esa suma no siempre se dispone de manera efectiva, es decir, se utilizan todos los medios disponibles para poder determinar o realizar esta operación. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese costo? Lo vamos a tener que calcular a valores de contado. En caso de que se pacten pagos posteriores, es decir, que yo asuma compromisos de pago, habrá que descontar esos pagos para estimar cuánto es lo que debería haberse erogado si su cancelación se hubiese hecho de contado. Y además, si se pactan entregas de bienes, terrenos, bienes, etcétera, habrá que ver sus valores corrientes. Acá no lo determina, pero también no está establecido, pero también si se realizan emisiones de acciones, es decir, si la empresa inversora hace una colocación de acciones en el mercado para obtener fondos, y con esos fondos comprar las acciones de la empresa emisora, también, bueno, se va a considerar el valor de contado de la emisión. Bien, una vez que determiné el costo global, viene lo que se llamaría la imputación del costo a los valores de la inversión. Partimos entonces primero por el valor patrimonial proporcional básico, que es el valor contable, ¿no? Se toma el patrimonio neto de la empresa emisora y se le aplica el porcentaje de participación de la inversora. ¿Cómo determino el porcentaje de participación? Ya lo dije hoy. Tomo la cantidad de acciones ordinarias de la empresa emisora y la cantidad de acciones que tengo. Entonces, como todas las acciones tienen igual participación en el capital, yo simplemente haciendo el cociente sé qué porcentaje tengo. Si el capital de la empresa emisora está compuesto por capital preferido, y yo tengo acciones preferidas y acciones ordinarias, bueno, voy a tener que calcular, por un lado, el BPP de las acciones ordinarias, y por otro lado, el BPP de las acciones preferidas. Es decir, no las mezclo. Bien, una vez que tengo ese porcentaje, lo multiplico por el patrimonio neto de la empresa emisora, ese valor tiene que ser al momento de la compra, o una fecha cercana, y obtengo lo que se llama el BPP básico, ¿sí? Después, lo que hago es determinar la diferencia entre el BPP básico y el valor que surja de calcularlo sobre los valores corrientes de sus activos y pasivos. ¿Qué significa esto? El BPP básico se calculó sobre activo y pasivo de la empresa emisora a valores contables, donde algunos rubros pueden estar medidos a valores históricos. Entonces, esos rubros que están a valores históricos, ajustados a valores corrientes, ya sea de activos o pasivos, determinan diferencias. Esas diferencias netas, saben ustedes, porque activos suman para un lado y pasivos suman para el otro, netas, yo les decía, van a determinar lo que se conoce como la diferencia o mayor valor de la inversión. En otros términos se conoce como el ajuste a valores de mercado de la participación. ¿Y qué hago? Lo multiplico por el porcentaje de participación, nuevamente, y lo que hago es calcular el ajuste a valor de mercado de la inversión ahora. ¿Sí? Fíjense, dice, deberá practicarse una medición a valores corrientes de los activos identificables en la empresa participada y computar su costo estimado de cancelación para los pasivos. Se establecerá la proporción que le corresponde a la empresa inversora sobre el neto de ambas mediciones, y eso se va a contabilizar como mayor valor. Bueno, y después, acá no habla, pero sí lo vamos a ver más adelante, acá abajo, va a hablar del valor llave de plusvalía. Pero primero vamos a ver un ejercicio
para entender todo esto, ¿sí? Antes, fíjense acá dice, hay que resaltar que de acuerdo a la RT17, la mayoría de los rubros del activo y pasivo están evaluados a valores en mercado, salvo los bienes de uso, que hay veces, y los intangibles, que a veces están a valores históricos. Entonces, en este caso, si existe diferencia entre los valores corrientes y los valores contables, esto puede dar, digamos, un ajuste de ese valor, ¿no? La RT también aclara que en ningún caso el valor corriente se le reconoce a un activo intangible, puede dar lugar a una llave negativa o aumentar su saldo en el momento de la compra. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Porque solamente reconoce para los bienes de uso, o los bienes amortizables, ¿no? Bien. Aplicación práctica número 1. ¿Hasta acá preguntas o dudas? ¿Todo bien acá? Sí, se entiende. Vamos yendo. ¿Vamos bien? ¿No nos Sí, caímos del profe. auto, Elías? ¿No chocaste a nadie? No, por ahora no. 2 multas nomás, pero no se pagan. Guarda con los piquetes, que hoy está muy piqueteado el tema. Profe, Bueno, yo sí, tengo una pregunta nomás. neta. Era, hoy cuando estaba hablando sobre que se había anticipo irrevocable, que yo tenía que tener en cuenta después cómo va a afectar el capital. Si yo tenía 51% de acciones y después de esto se me va a reducir la cantidad de acciones que tengo. Si al emitirse, digamos, las acciones por esos anticipos irrevocables, se emiten acciones en las que vos no recibís, porque estamos hablando de los que hayan hecho ese anticipo, y sí, seguramente vos vas a perder el control, pero habría que ver si no seguís teniendo, digamos, influencia significativa y teniendo que aplicar el método, ¿no? Por esa circunstancia. Eso, profe. Pero claramente vas a tener un porcentaje distinto, sí, sí. O sea, yo tendré que esperar hasta ver qué pasa con eso, sería, ¿no? No puedo No, aplicar el método y después. no, vos no tenés que esperar nada. Vos lo que tenés que hacer es considerar, porque cuando se hace un anticipo irrevocable, se hace un acta de directorio en donde quien hace el anticipo sabe perfectamente qué clase de acciones va a recibir y qué conversión va a existir de su aporte a capital. Porque claramente no va a recibir acciones por todo lo que aporta, sino que va a haber primas de emisión ahí, pero quien hace el anticipo sabe, es más, ya debe existir una fecha de convocatoria de asamblea, y lo único que hay que esperar es que la asamblea acepte o rechace esa emisión de acciones, porque quien acepta o rechaza es la asamblea, no el directorio. Entonces, vos, al momento de la compra, puede ocurrir que te encuentres con que la asamblea se realizó o la asamblea no se realizó. Si la asamblea no se realizó, lo que dice la norma es que vos vas a contar el capital actual, ¿sí? Ahora, si la asamblea se realizó y aceptó ese anticipo, por lo cual se van a suscribir acciones a futuro, lo que ahí está diciendo es que vos vas a computar ese cambio, pero porque ya está la decisión adoptada. ¿Me explico? Sí, sí. A vos lo que te manda es la fecha de la asamblea. El tema es en qué momento vos comprás las acciones y tenés que aplicar el método. Vos, si estás antes de la asamblea, porque se hace el anticipo, ¿no? El anticipo se labra en un acta de directorio y se anticipan los fondos o se entregan los bienes a la empresa, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, en esa acta de directorio, ya también se establece una convocatoria a una asamblea para que esa asamblea acepte o rechace el anticipo. Entonces, vos puede ocurrir que te encuentres antes de esa fecha de la asamblea y no sabes si se va a aceptar o rechazar. O que ya se haya hecho la asamblea y que la asamblea acepte o rechace. Si acepta, hay un plazo en que se formaliza ese aumento de capital, no es inmediato. Entonces ahí vos ya, si ya tenés que la asamblea aceptó, bueno, considerás el capital definitivo después de la emisión de acciones por la suscripción. Y ahí vas a ver cuánto representa tu compra, digamos, ¿no?
Y Sí. ahí ves, porque si vos tomás en el capital actual, antes de esa modificación, es una cosa, vos me decías el 51%, pero cuando se emitan las acciones, se inscriban en el registro público de comercio, se publique, etcétera, etcétera, y va a ver qué porcentaje tiene, pero eso vos lo podés calcular perfectamente, porque en la asamblea también se establece y se escribe todo claramente qué es lo que se va a hacer. Entonces vos solamente tenés que leer el acta de asamblea y sabés que se van a emitir tantas acciones de tal clase, con tantos votos por acción, si son de voto simple, si son de voto plural, etc. Todo se sabe. Entonces, si yo compro antes, va a ser diferente después, antes Exactamente. de asamblea. Está. Sí, exactamente. Lo que a vos te marca, como te decía, lo que a vos te manda es la asamblea, que es la que en definitiva acepta o rechaza. Si compras antes de la asamblea, bueno, no sabés computar el capital ahí, actual. Hay un anticipo, pero no sabés si se va a capitalizar o no. Si compras después de la asamblea, ya sabés si se va a capitalizar o no. Está. Gracias, profesor. Bueno. Entonces estábamos con esta aplicación práctica. Dice, la empresa El Derroche compra 6.000 acciones de valor nominal $1 de la empresa Gran Valor. O sea, El Derroche es la empresa inversora y Gran Valor es la empresa emisora. El precio que se paga es de 80.000 pesos y la compra representa el 60% de la empresa Gran Valor. A los efectos de la determinación del BPP vamos a utilizar los estados contables del 31 de marzo. Fíjense que la compra se hace el 20 de abril, o sea que 20 días después de los estados contables. Obviamente que los vamos a considerar. Bueno, el capital de Gran Valor está compuesto por 10.000 acciones ordinarias, o sea que nosotros compramos 6.000, que son el 60%, y pagamos 80.000 pesos. Cada una de esas acciones tiene un voto, todas en circulación, y no hay aportes irrevocables. Fíjense que ahí está aclarado que entonces que el capital es ese, no hay acciones en cartera, y además no hay anticipos irrevocables. ¿Ok? Y después tenemos la situación del patrimonio, ¿no? Tenemos activos por 120.000, pasivos por 30.000, por lo tanto patrimonio neto, 120 menos 30, 90. Y acá está la composición, capital 10.000, ajuste 11.000, reservas 9.000, resultados no asignados 60.000. Bien. Según la RT, ¿se entiende hasta acá? Esto es el estado de situación patrimonial al momento de la compra, o 20 días antes, de la empresa Gran Valor. ¿Ok? Nosotros lo que estamos comprando es el 60% de esta empresa. Quiere decir que si la empresa tiene un patrimonio de 90 y compramos el 60%, ¿cuánto sería nuestro valor patrimonial proporcional? 6 por 9, 54. 54. Entonces el BPP debería ser 54.000 pesos. ¿Ok? Así de sencillo. Bien. De acuerdo a la RT17, norma seguida para evaluar la estado contable, todos los rubros de acá, a ver, ahí se me movió, todos estos rubros han sido evaluados a valores corrientes. Por lo tanto, salvo bienes de uso, dice, salvo acá bienes de uso, que está en 30.000. Todo lo otro, valores corrientes. Por lo tanto, como el BPP se tiene que calcular sobre valores corrientes, y este 90.000 no es un valor corriente, por esta diferencia, lo que nos queda es determinar el valor corriente de los activos que no estén así evaluados. El valor corriente de los bienes de uso es de 50.000, o sea que en vez de 30.000 es 50.000. Por lo que el cálculo de los activos netos, como dice la RT21, quedaría de la siguiente manera. Lo que hago es reemplazar, donde decía 30.000, ahora dice 50.000. ¿Ven ahí? Sí, profe. Entonces, acá el activo en vez de 120 va a subir a 140, el pasivo sigue igual, y entonces ahora tengo un activo o un patrimonio neto por 110. Quiere decir que subió 20.000 pesos. ¿Vieron? Fíjense, acá decía 90, subió a 110, o sea, subió 20.000. ¿Por qué? Porque pasamos de bienes de uso de 30.000 a bienes de uso
50.000. ¿Cuánto subieron los bienes de uso o cuánto es la diferencia entre el valor contable histórico y el valor corriente de los bienes de uso? La diferencia es de 20.000. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es fácil. Por un lado vamos a tener el BPP básico, que es el 60% del patrimonio neto. 60% del patrimonio neto, que era de 90.000, da 54. ¿Ven ahí? Después tenemos el mayor valor, que es el 60% del valor de los activos netos identificables de gran valor. Pero ahora evaluados a valor corriente. ¿Cuánto era? 110. El 60% de esto, ¿cuánto me da? 66.000. Quiere decir que el valor contable de la inversión es 54. El valor de mercado de la inversión es 66. ¿Cuánto es la diferencia de 54.000 a 66? Son 12.000 pesos, que es el 60% de 20.000, que era la diferencia entre los valores contables y los valores corrientes de los bienes de uso. ¿Se ve ahí? Sí, profesor. Bien. ¿Entienden? Bueno. Ahora, yo tengo esto. Tengo un valor contable del BPP de 54. Tengo un ajuste al valor de mercado de 12, que si hago estos dos, fíjense. A ver si tengo acá. Anotar. Esto acá vendría a ser el BPP a valor de mercado. Porque si yo sumo 54 más 12, tengo los 66. Y la diferencia, desde 66 hasta 80.000 al contado, que es lo que pagué, vendría a ser una llave positiva. Ahora tengo que borrar esto, a ver. ¿Tendremos una gomita acá? Sí. Qué grande. Bien. Existe, dice, acá hay una alternativa, que es la que plantea ahora la RT21 con la modificación, que es de consolidar estas dos cuentas en una sola. Es decir, no reflejar el valor contable de la inversión. Yo no estoy muy feliz con esa reforma, porque soy más a la antigua, y a mí me gusta conciliar el BPP con el valor de los estados contables. Si yo consolido en una sola cuenta, pierdo esa posibilidad, porque yo al 66.000 nunca lo voy a poder atar con el 60% del patrimonio neto de la empresa emisora. Pero bueno, es una opción, como forma de hacerlo de manera más sencilla. ¿Ok? Bien. Acá recién lo contabilizamos, y vimos que la diferencia entre el valor pagado o costo global y el valor de la inversión a valor de mercado se llama valor llave. El tema es que en este caso era positiva, pero puede ocurrir que sea negativa. ¿Qué es la llave o plusvalía? En el caso de que el costo de adquisición sea mayor al valor de los activos netos identificables porcentuados, ese exceso va a ser una llave positiva. La llave positiva debe amortizarse o depreciarse a lo largo de su vida útil. ¿Qué es lo que se entiende como vida útil? Debería ser el mejor plazo estimado del periodo en el cual se espera que el ente reciba beneficios provenientes del valor de la empresa al momento de la compra, o sea, la llave. La llave, históricamente, era: te doy la llave de la empresa que está en marcha y va a generar ganancias. Entonces, si vos agarrás esa empresa y no haces absolutamente nada, durante X cantidad de años va a generar utilidades, y eso es el tiempo que uno estima que se van a obtener utilidades como consecuencia de la llave, dice. En ese tiempo uno tendría que depreciar estos 14.000 que contabilizó en el momento de la compra, ¿no? Pero la RT18 establece una serie de factores que sirven para estimar la vida útil, pero nunca debe superar los 20 años.
La llave positiva y su amortización se van a incluir en el rubro inversiones. Por eso yo les decía que la suma de las tres cuentas va a ser incluida en el rubro inversiones permanentes. No se le incluye en el rubro intangibles. ¿Está claro? Se desestima la exposición del rubro intangibles. O sea, la llave de negocio o el valor llave, este que está acá, no debe ser incluido en el rubro activos intangibles, sino todas estas tres cuentas van a ir en el rubro inversiones permanentes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando el precio pagado es menor? Si el costo de la adquisición es menor al importe de los activos netos identificables determinados en el paso 3, o sea, el valor de mercado de la participación, el defecto se va a tratar como una llave negativa de la siguiente manera. La porción de ese valor pagado, en defecto, que se pueda relacionar con las expectativas de gastos o pérdidas futuras que se producirán en la empresa emisora, medidos de manera confiable al momento de la adquisición, se van a reconocer en resultados en los periodos en que se produzcan tales pérdidas o gastos. El remanente de la llave negativa se reconocerá en resultados de manera sistemática, o sea, de una fórmula, en un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación, y solo el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora, que se van a reconocer como un resultado positivo directamente en el momento de la compra. Esto que parece difícil, en realidad, si lo vemos en un ejercicio práctico, es mucho más fácil. ¿Qué es lo que vemos ahora? Aplicación práctica número 2, donde vamos a aplicar lo que sería la llave negativa. La empresa minusvalía compra el 80% de la empresa pobrecita, ¿sí? Pagando por esa inversión 6.000 pesos. El estado de situación patrimonial de la empresa emisora a valores corrientes, esto ya es valores de mercado, ya no hay valores contables, sino esto ya es valores corrientes. Tengo, a ver, activo monetario. ¿Qué sería el activo monetario? Caja y bancos, cuentas por cobrar, en pesos, otros créditos en pesos, etc. Activo monetario 18.000. Bienes de uso, claramente no monetario, 6.000. Pasivo monetario, 10.000. Activos netos, vendría a ser la diferencia. 18 más 6, 24. Menos 10, 14. Entonces, el BPP es el 80% de 14, que son 11.200. Aclaro que 11.200 es la suma de BPP o acciones BPP, valor básico, y acciones BPP, mayor valor. Acá no tenemos esa información para desglosarlo, pero esto es la alternativa que nos daba de contabilizar en una sola cuenta que hoy yo les decía, con la cual yo no soy muy no estoy muy contento. Pero es una alternativa. Entonces, yo tengo 11.200 que vendría a ser el valor de mercado de mi inversión. ¿Cuánto pagué por estos 11.200? Pagué 6.000. Quiere decir que pagué menos de lo que vale. La diferencia es 5.200. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Fíjense, vuelvo acá arriba. Tenemos dos alternativas. Que esos 5.200 se asocien a lo que acá vemos como 1, que es expectativas de gastos o pérdidas futuras, o que no tenga expectativas de gastos o pérdidas futuras, o sea que sea alternativa 2. Bien. Que esa diferencia, o sea los 5.200, se puede relacionar con gastos y pérdidas futuras, en cuyo caso se lo toma como llave negativa. ¿Qué función cumple? Regulariza el activo de inversiones. Dicha llave se irá dando de baja y reconociendo como ganancia cuando las pérdidas o gastos se concreten. En ese caso el asiento sería acciones BPP 11.200,
llave negativa que regulariza inversiones, 5.200, a banco 6.000. Si yo 11.200 lo regularizo por 5.200, en el rubro inversiones voy a tener solamente 6.000 pesos. ¿Ok? O puede ocurrir, como yo les decía, que la alternativa sea la alternativa 2. Que esa diferencia no se relacione con, o sea, que cuando yo compro las acciones de Pobrecita, no haya expectativas de que a futuro tengamos o vayamos a sufrir pérdidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y ahí entramos en esa parte de la RT21 que dice que el monto que no exceda de los 5.200, la proporción de los activos no monetarios que le pertenecen a la inversora, se considera llave negativa. Dicha llave vamos a ir dándola de baja, o sea, resultados positivos, en los años de vida útil restante de los activos de nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, esos bienes son bienes de uso, habíamos dicho, ¿no? Acá está. La proporción de esto se va a tomar como llave negativa, o sea, el 60% de 6.000, no, el 80% de 6.000, 6 por 8, 48, 4.800 va a ser llave negativa. Y la diferencia entre 4.800 y 5.200, o sea, 400, va a ser directamente ganancia. Que acá está, fíjense. Participación sobre el valor corriente de los bienes de uso, 80% de 6.000, 4.800. Eso es lo que se toma como llave negativa. El resto, ganancia. Entonces tengo acciones EPP 11.200, llave negativa 4.800, que regulariza, y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo regularizo por esta cifra. Ganancia o resultado positivo en la compra, 400, banco 6.000. Fíjense, si yo regularizo, tengo 11.200 menos 4.800, ¿cuánto me va a dar? 11.200 menos 4.800, a ver si alguien me ayuda con la cuenta, tenemos acá 6.400. 11 menos 4, 7. 6.000, ¿cuánto me dijeron? 400. Correcto, 6.400. Acá abajo está, qué pedazo de nabo. Perdón, después borrar eso, Facundo. Claro, ¿y qué es 6.400? Voy a ir para arriba. Acá, 6.400 dice, ¿cuál es el capital monetario de la empresa Pobrecita? Si yo digo 18.000 menos 6.000, perdón, 18.000, que es el activo monetario, menos el pasivo monetario, que es 10.000, me queda un, pongámosle un nombre, patrimonio monetario, ¿sí?, de 8.000, ¿sí? 18 menos 10, 8.000. El 80% de la participación de la empresa en Pobrecita sobre ese patrimonio monetario es 6.400. Lo que quiere la RT21 es que la inversión no quede por debajo de ese proporcional. ¿Se entiende? Fíjense que acá la inversión queda, como ustedes decían, en 6.400. ¿Qué es 6.400? Es el 80% de la participación sobre activos y pasivos monetarios, llamémosle duros, financieros, monetarios. ¿Ok? Por debajo de eso no. Por eso es que acá se bloquea y se contabiliza directamente como ganancia. Porque si yo pusiese todo como llave negativa, ahí sí la inversión ya quedaría por debajo de esa participación. Y esta llave negativa entonces la voy a depreciar. En realidad no es depreciar porque técnicamente es una cuenta que tiene saldo acreedor. Había un profesor cuando yo estudiaba, allá hace muchos años, que decía que las cuentas de saldo acreedor no se pueden depreciar, sino se van a desafectar. Esta cuenta que regulariza se va a ir desafectando a medida que yo vaya depreciando, ¿qué cosa? Estos bienes de uso, no yo, la empresa Pobrecita, a medida que vaya depreciando estos bienes de uso, se va a ir desafectando estos 4.800. O sea, estos 4.800 están atados a la suerte de los bienes de uso de la empresa participada. ¿Se entiende?
¿O no se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno. Ok. Sigamos entonces. El saldo de la cuenta llave negativa se expondrá formando parte del rubro inversión, obviamente regularizando a la cuenta BPP. ¿Sí? Bueno. Aplicación durante la tenencia. Vamos a seguir. Cada vez que finalice un ejercicio económico, o sea, hasta acá vimos la primera parte que es compras. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda parte que es tenencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que finalice ejercicio económico, yo tengo que ver, primero, qué le pasa a cada una de esas cuentas que contabilicé en la compra, ya sea BPP básico, BPP mayor valor, o BPP valor llave positivo o negativo. Y además, debo ver todos los cambios que experimente el patrimonio de la empresa emisora. ¿Sí? Todo eso debo tener en cuenta. Que está sintetizado acá en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y los vamos a leer rápido. Cada vez que finalice un ejercicio económico, la empresa inversora debe reconocer los resultados de su participación en las pérdidas o ganancias de la empresa emisora. Hay que destacar aquí otra de las diferencias con la evaluación conocida como costo más dividendos, que reconoce los resultados cuando la empresa dispone el pago de dividendos, según el criterio de lo percibido. En cambio, este método, el BPP, va a reconocer los resultados cuando se devenguen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar los resultados de las operaciones entre inversora y emisora que estén incluidos en saldos finales de activos en poder de la empresa inversora. ¿Sí? La RT21 dice que si las empresas pertenecen a un mismo grupo económico, esa eliminación debe ser en forma total, y si no son del mismo grupo económico, la eliminación solo se debe hacer en el porcentaje de tenencia de la empresa emisora. Una vez que eliminé esos resultados no trascendidos a terceros, reconozco el resultado por la proporción de la tenencia de la empresa emisora luego de esa eliminación recién comentada. Si al aplicar el método la participación de la empresa inversora en las pérdidas supera el valor contable de la inversión, solo vamos a contabilizar las pérdidas hasta que la inversión quede evaluada a cero. Solo van a reconocerse pérdidas adicionales si la empresa inversora tiene además intención de aportar capital a la empresa emisora. Cuarto, en el caso de que la empresa emisora haya dispuesto el pago de dividendos en efectivo, no hay que reconocer ganancias por estos, sino que al disminuir el valor de la inversión, ya que disminuye el patrimonio de la empresa, habrá que reconocer el activo que se genera, que en este caso va a ser caja o dividendos a cobrar, y la disminución de la inversión. Es decir, que cuando la empresa distribuya dividendos en efectivo, lo que se hace es, o lo que contabiliza la empresa inversora sería dividendos a cobrar, si no los cobró, o caja, si los cobró, a inversiones permanentes, valor básico. En cambio, cuando la empresa emisora disponga la distribución de dividendos en acciones, como solo se produce una variación cualitativa en el patrimonio neto de emisora, no debe reconocerse ningún resultado, ya que no afecta el valor del patrimonio, por lo tanto, el BPP se mantiene igual. El BPP global, ¿sí? Quiere decir que la empresa inversora, en este caso, de dividendos en acciones, no hace ningún asiento. Sexto, al aplicar el método de BPP en la fecha de compra de las acciones, surgieron diferencias entre valores corrientes asignados a activos netos y los que tenían asignados en la contabilidad de la empresa emisora. Esa proporción o la proporción de esa diferencia que le pertenece a la inversora y que fue cargada a BPP mayor valor, debe imputarse a resultados de acuerdo
al consumo de los bienes que originaron la diferencia por parte de la emisora. Si se trata de bienes de uso, según su vida útil, si son bienes de cambio, cuando se vendan. Acuérdense que el mayor valor era la diferencia entre el valor corriente y el valor contable de activos y pasivos al momento de la compra. Esa cuenta se debe ir enviando a resultados de acuerdo a lo que le ocurra a los bienes que le han dado origen, ¿sí? Y por último, punto 7, habrá que depreciar la llave positiva de acuerdo a la vida estimada, o desafectar o regularizar la llave negativa cuando se produzcan los hechos relacionados con tales casos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, recién habíamos contabilizado la empresa Gran Valor y el derroche, ¿no? Y habíamos registrado este asiento contable. BPP básico 54.000, mayor valor 12.000 y llave positiva 14.000. Eso se hizo el 20 de abril, que fue la fecha de compra. Entonces, ¿qué información adicional tenemos? La Asamblea General Ordinaria de Socios de Gran Valor se reúne el 5 de agosto del 2002 y decide la siguiente distribución de resultados, que estaban contenidos en los resultados no asignados en el estado de situación patrimonial. Dice, a reserva legal 3.000, dividendos en efectivos 20.000, dividendos en acciones 30.000. Solamente la distribución en efectivo va a afectar el patrimonio de la empresa emisora, que va a disminuir en 20.000 pesos. En cambio, la constitución de la reserva legal y los dividendos en acciones no van a modificar el patrimonio neto, ya que en un caso lo disminuye resultados y se incorpora reserva legal, y en el otro se incorpora capital. Por lo tanto, en el caso de la reserva legal y los dividendos en acciones no vamos a hacer ningún asiento porque no cambia el valor del patrimonio ni de la inversión. Aunque ahora tengamos más acciones, seguimos teniendo el mismo porcentaje. Pero en el caso de los dividendos en efectivo, sí requiere una registración que su efecto produce en el valor de la inversión. Antes teníamos 60 de un patrimonio de 90, y ahora al distribuir dividendos en efectivos por 20.000, de 90 va a pasar a 70, quiere decir que vamos a tener el 60% de 70. ¿Sí? ¿Qué asiento haríamos? Dividendos a cobrar 12.000, a acciones de PP 12.000. Es decir, acá lo que se produce, fíjense que esta es una cuenta de activo, y esta es una cuenta de activo. Es decir, que cuando se perciben los dividendos, no reconocemos ninguna utilidad. No hay una cuenta de resultados en este asiento, porque estos resultados ya se reconocieron cuando se devengaron. Acá solamente lo que se produce es la transferencia de utilidades, que incrementa el dinero o el crédito en la empresa inversora, pero disminuye el valor de la inversión. O sea, aumenta caja o créditos y disminuye inversiones permanentes. Segundo, el resultado del ejercicio, según los estados contables de Gran Valor, al 31 de marzo, o sea, un año después, es de 50.000. Por lo tanto, lo que hay que registrar como ganancia sería la proporción de los resultados. ¿Cuánto teníamos? El 60%. 60% de 50.000 es 30.000. ¿Qué hacemos? Acciones de PP, 30.000, a resultado de inversiones controladas, 30.000. Acá sí reconocemos cuenta de resultados, que sería esta, porque es el momento en que se devengan esos resultados. En el ejemplo dice, se ve la diferencia en la contabilización de los resultados entre el método de BPP y el tradicional, que es lo que recién les decía. En el BPP no se contabiliza el resultado en la fecha en que se distribuyen los dividendos, lo cual habla del criterio de lo percibido, sino cuando aparecen en los estados contables de la empresa emisora, que es cuando se devengan. Los activos identificables que dieron origen al mayor valor de la inversión, en nuestro ejemplo eran bienes de uso, tienen una vida útil remanente de 6 años al momento de la compra de acciones. Por lo tanto, eso que en la contabilidad de la empresa, creo que era Gran Valor, era de 30.000, en 6 años va a ser una amortización de 5.000. El 60% es lo que vamos a contabilizar. Ahora bien, el mayor valor para nosotros eran 12.000. Entonces, si tienen 6 años, esos 12.000 en 6 años, lo que vamos a hacer es disminuir a razón de 2.000 por año.
Entonces, ¿qué hacemos? Amortización mayor valor de acciones de PP, cuenta de resultado negativo, contra la acreditación de acciones de PP mayor valor. Otro criterio sería directamente imputar a la cuenta de resultado por inversiones permanentes para tener en una sola cuenta de resultados todos los resultados vinculados con este tipo de inversiones. Y por último, estaba el caso de la llave que era 14.000, y nos habían dicho que la llave había que depreciarla en 5 años, entonces 14.000 dividido 5, 2.800. Amortización llave positiva, 2.800. Amortización acumulada llave positiva, 2.800. Acá lo que se hace es directamente se tiene una cuenta de amortización acumulada que regulariza valor llave contra una cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Bien. Situaciones especiales. Yo hoy les había dicho que cuando comprábamos, si en una sola compra se configuraba el método, se conocía como caso general. Existe otro caso que es el caso especial o situaciones especiales, que lo que plantean es que cuando existan inversiones anteriores que hayan sido contabilizadas por el método tradicional, que era costo más dividendo, y debido a nuevas adquisiciones u otras circunstancias cambien la composición del capital y se justifique la medición de acuerdo al BPP, se debe cambiar el método de evaluación y evaluar toda la inversión al BPP. Este cambio se aplica tanto para la tenencia significativa nueva y también para las anteriores. Entonces, ¿qué debo hacer o qué cambios debo aplicar? Lo que voy a hacer es tener en cuenta cada una de las compras anteriores que hayan sido contabilizadas a costo más dividendo y calcular en cada momento de esas compras anteriores el valor corriente de los activos netos identificables, es decir, lo que sería el patrimonio neto de esa empresa en esos momentos. Después vamos a comparar lo que hemos pagado, lo que hayamos pagado en esos momentos, con ese valor patrimonial proporcional, y vamos a reconocer los valores llaves positivos o negativos desde la fecha de cada adquisición. Es decir, que lo que dice es, vamos a ubicarnos en cada compra anterior y vamos a determinar su BPP y su valor llave. Y después, por cada compra anterior, vamos a registrar los ajustes correspondientes a la participación de la empresa inversora en los resultados de la empresa emisora desde la fecha de adquisición, teniendo en cuenta, además, la amortización de los activos identificables y la amortización de las diferencias que son los valores llaves, ¿no? Y el mayor o menor valor de la inversión originado en los resultados de la empresa emisora, generados desde la fecha de compra hasta el momento en que aplico el cambio de método, habrá que imputarlos a resultados del ejercicio o ajuste de resultados de ejercicios anteriores según corresponda. Todos los cambios hasta el inicio del ejercicio actual en que cambio el método van a ser AREA. Y los cambios o diferencias desde el inicio del ejercicio actual en el que cambio el método van a ser resultados de este ejercicio. Bien. ¿Y qué nos queda por último? El tratamiento de las ventas. O sea, hablamos de las compras, hablamos de la tenencia, ¿y qué nos quedaba por ver? Las ventas. Esto que está acá sintetizado en 2 párrafos. ¿Qué decimos respecto de las ventas? Cuando vendemos acciones de una participación accionaria permanente, pueden darse 2 circunstancias a partir de la venta. Que vendamos todo, o que vendamos una parte.
Si vendemos todo, desaparece la inversión, y lo que voy a hacer es contabilizar el valor de lo que recibo, y voy a dar de baja todas las cuentas asociadas a la inversión. Esto como síntesis, después leemos lo que dice el material. La diferencia que pueda haber será un resultado. Ahora, si yo vendo parcialmente la participación, nuevamente pueden haber dos circunstancias a analizar. Que venda una porción, pero que siga teniendo que aplicar el método, en cuyo caso lo que voy a hacer es contabilizar la venta de la porción que hago, venta, contra el valor de las cuentas asociadas en las proporciones vendidas. Cualquier diferencia será resultado. O puede ocurrir que yo venda una porción y deba discontinuar el método. En ese caso, lo que me queda, la porción residual de acciones, voy a tener que evaluarlas al método costo más dividendos. Entonces, me voy a encontrar con lo que recibo, que sería el precio de venta de las acciones, y el valor que doy de baja de las acciones que vendo, ¿no? Más lo que voy a tener que contabilizar en el activo como valor residual de las acciones que me quedan, pero ahora en este caso evaluadas a costo más dividendos, ¿sí? O a valor de mercado en realidad. Entonces, lo que dice la norma es, esas diferencias, ¿a dónde se imputan? Bien. Cuando se produzca una venta de la inversión, ya sea total o parcial, el resultado de dicha venta será la diferencia entre el precio de venta y el valor libre de la inversión, y todas las cuentas relacionadas, es decir, el EPP básico, la diferencia de evaluación a valores corrientes o mayor valor, y los valores llaves positivo o negativo y sus correspondientes depreciaciones. O sea, lo que nos está diciendo ahí es, la ganancia o pérdida de la operación de venta va a ser esa diferencia entre el precio de venta y el valor de las cuentas en la proporción de lo que se venda. Por eso dice si es total o parcial. Ahora, cuando, como consecuencia de una venta parcial o porque cambió la composición del capital, desaparecen factores que justifiquen la aplicación del método, se debe discontinuar la aplicación del mismo. Y en ese caso, la medición contable a la fecha de discontinuación del método será la indicada por la RT17 sea sus valores de costo o valores de mercado. Se entiende que en este caso, la diferencia entre el BPP que se da de baja y todas las cuentas relacionadas y la nueva evaluación se va a imputar a resultados de este ejercicio. La RT ya no hace ninguna diferencia o referencia al uso de la cuenta AREA. Es decir que cualquier diferencia entre las cuentas de inversiones permanentes que se dan de baja con las cuentas nuevas que se dan de alta, va a ser directamente resultados de ejercicios. ¿Sí? Bien. Y terminamos con el tema de activación de componentes financieros que la RT21 permite. ¿Qué era lo que, a qué se refería? La resolución técnica 21 permite la imputación al valor de la inversión de los costos financieros que surjan del endeudamiento incurrido para efectuar aportes de capital en la empresa emisora, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Que la inversora se endeude total o parcialmente para financiar sus aportes de capital a la empresa emisora, que ésta utilice dichos aportes para financiar la construcción, producción, construcción, montaje o terminación de activos que admiten la activación de resultados financieros, y que la empresa inversora siga habitualmente el criterio de activar resultados financieros en los casos permitidos por normas contables. En esos casos, cuando se den esas condiciones, lo que hace es la inversora
derivar esos costos financieros de endeudamiento al valor de la inversión. Bien, con esto estamos completando, digamos, la unidad 3 de inversiones permanentes y ya, digamos, estaremos para la semana que viene empezar a hablar de la unidad 4, que es de pasivos o deudas ciertas. Así que, bueno, preguntas, escucho, dudas. En la parte anterior que decía cuando se realizaba la venta, y yo ya no continúo el método. Yo no entendí la parte esa que calcula la diferencia. ¿A qué se refiere la diferencia yo que tengo ahora de las acciones más los valores serían? A ver, supongamos que vos tenías 6.000 acciones de la empresa, a ver cómo era que se llamaba. Tenías 6.000 acciones, ¿no? Espera que voy a volver a ver cómo se llamaba. Gran Valor, ¿sí? Tenías 6.000 acciones y esas 6.000 acciones representaban el 60% del paquete accionario, ¿sí? Sí. Vamos a ponerle números. Cuando nosotros vamos a la inversión, esas 6.000 acciones a ver, bueno, sigo. Esas 6.000 acciones se repartían o se valuaban en 3 cuentas. Acciones BPP, ajuste mayor valor y llave positiva, ¿sí? Sumadas daban 66.000 pesos, perdón, 80.000 pesos, que era lo que vos pagabas. Después, vos contabilizabas, digamos, distintos hechos, como ser los resultados, las depreciaciones del mayor valor, y hacía que te queden saldos residuales de las cuentas. Pero vos tenías 6.000 acciones. Supongamos que vos vendés, de esas 6.000 acciones, vendés 4.000 y te quedás con 2.000. Y esas 6.000 acciones las vendés a 90.000 pesos. ¿Ok? Sí. Entonces, vos vas a determinar, lo que dice la RT dice, por un lado, vas a determinar el resultado de la venta comparando 90.000 pesos que recibís, que puede ser caja o banco, y vas a dar de baja el proporcional de las 6.000 acciones en las 3 cuentas. Digo el proporcional porque vos no vendés todo. Vos tenías 6.000, vendiste 4.000, te quedás con 2.000. ¿Ok? Entonces, de las 3 cuentas, BPP básico, mayor valor y valor llave, vos vendrías a dar de baja las 2/3 partes de esas cuentas, porque si vendés 4.000 acciones de 6.000, eso representa 2/3, ¿sí? Sí. Entonces, vos vas a sumar el valor de esas 3 cuentas, o los 2/3 de esas 3 cuentas, y vas a compararlo con 90.000. Y eso te va a dar el resultado de la venta. ¿Ok? Sí, sí. Pero después viene este segundo párrafo, que es, a vos te va a quedar 1/3 de las 3 cuentas, o mejor dicho, 2.000 acciones, que ahora no los vas a tener que evaluar a BPP, sino que lo que vas a hacer es, te vas a fijar el valor de mercado de 2.000 acciones y vas a poner acciones con cotización, 2.000 por su valor de mercado. Supongamos que el valor de mercado de 2.000 acciones sea 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, 40.000 pesos va a ser la cuenta que ahora vas a tener en el rubro inversiones, que va a ser acciones gran valor con cotización, porque ya no las vas a evaluar a BPP. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, 40.000 vas a tener en el activo y vas a tener que dar de baja
un tercio residual de las 3 cuentas que hoy hablábamos, BPP básico, mayor valor y valor llave. Esas cuentas las vas a dar de baja porque es discontinuar el método. Entonces, la diferencia entre lo que sumen esas 3 cuentas, o eso que representa un tercio de las 3 cuentas, con el 40.000 pesos, que es lo que vos contabilizás ahora de valor de mercado, lo que dice es, directamente se imputa al resultado del ejercicio en que haces la venta. ¿Sí? No haces área ni directamente el resultado del ejercicio, el resultado por venta de acciones también. Entonces, cuando vos hagas la venta vas a tener, por un lado, el resultado por la venta de las 2/3 partes, dijimos 90.000 con el proporcional de esas 3 cuentas, las 2/3 partes, y por otro lado vas a tener un resultado por el cambio de método. ¿Se entiende? ¿Qué es esto acá? A eso es lo que se refiere. Pero mis acciones van a seguir valiendo 40.000 ahora, de que no siga el método. Claro, exactamente, son 2.000 acciones, y ahora no a un proporcional del patrimonio neto de su empresa, sino a su valor de mercado. ¿Cuál sería su valor de mercado? Y vos vas a la bolsa y te fijás cuánto cotizan las acciones y le pones ese valor. Eso, profesor. Bien. ¿Más preguntas, chicos? Bueno, dejamos por acá entonces, si no hay más preguntas, y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe.